Continuamos en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Y vamos a dirigirnos allá a Efesios capítulo 4. He tratado y le pido al Señor que pueda hacerlo tan sencilla la palabra, que los términos teológicos y eso no sean impedimento, sea papilla, que desde el más pequeño hasta el mayor nosotros podamos digerir lo que dicen las Escrituras. Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 11. Dice así la Escritura hasta el versículo 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oremos. Alabado Señor, Dios Todopoderoso y bendito, aquí estamos, Señor, a la expectativa de que tú hables a nuestras vidas. Ya te hemos expresado a ti gratitud, amor, alabanza, exaltación a través de los cánticos, Señor. Ya hemos rogado en otras ocasiones por este tiempo. Ahora queremos poner nuestro corazón sensible para que tú nos hables, Señor. Queremos estar atentos. Queremos que tú, oh Dios, descubras aquellas cosas que nosotros no vemos. Que tú nos muestres cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que hagamos para glorificarte, para mostrar que nosotros somos obedientes a ti. Padre, míranos, hay necesidades profundas que aún nosotros mismos no conocemos. Súplelas, por favor, ministranos, edifícanos, fortalécenos, para que nosotros te agrademos, para que seamos para alabanza de tu gloria aquí en la tierra y allá en la eternidad, en Jesucristo. Amén. El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Hermanos, la vez pasada nosotros estuvimos considerando la unidad de la iglesia basada en estos versículos anteriores que nosotros no leímos hoy. Los versículos desde el 1 hasta el 10. Veíamos allí cómo el Señor conformó su iglesia, cómo Él, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, así mismo ascendió, y esos cautivos que estaban cautivos por el pecado, por Satanás, ahora son sus cautivos, y Él reparte dones a los hombres, como Él, eso que Él ganó por su sangre en la cruz del Calvario, ahora Él reparte a los hombres y mujeres que Él ha salvado dones, de tal manera que ellos se pueden edificar los unos a los otros. Ellos pueden mantener la unidad. Nosotros vimos cómo el Señor, en esa unidad que Él conformó la iglesia, nos ha dado muchas cosas en común: una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. De modo que esos elementos en común hacen que la iglesia sea una sola cosa. Esta unidad
es la que nosotros estamos llamados a preservar en el vínculo de la paz. Nosotros no unimos la iglesia, nosotros preservamos la unidad. Quien une la iglesia es el Señor. Y todo aquello que vulnere, que dañe la unidad de la iglesia, eso es pecaminoso. Es contrario a los planes del Señor. Se opone al propósito de Él. La iglesia debe avanzar así, unida, hasta llegar a reflejar la unidad que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. En lugar de debilitar esa unidad, nosotros debemos contribuir a ella. ¿Cómo? Nosotros vimos la vez pasada que nosotros contribuimos integrándonos a la iglesia con nuestros dones y talentos, poniéndolos en operación para la edificación de los demás. Ese es el propósito de Dios al darnos esos dones espirituales. Él lo hizo con miras a que nosotros podamos contribuir a la edificación de la iglesia. Y habiendo introducido así, de esta manera, nosotros veremos en primer lugar los dones de Cristo para toda la iglesia, ya no los dones particulares que Él ha dado a cada miembro de la iglesia, sino los dones que Él ha dado a la iglesia en sentido general. Esto se encuentra en los versículos, desde el versículo 11, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este versículo 11 no tenemos una lista exhaustiva de todos los oficiales de la iglesia, porque nosotros encontramos en otra porción de las Escrituras una lista que contiene parte y otras no. En el versículo 7 ya nosotros vimos que Dios había dado, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, que nos fueron dados dones. Dice el texto: fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Con estos dones espirituales, con esta gracia que nos ha sido impartida, nosotros ministramos. Recuerde que ministrar no significa otra cosa sino que servir. Nos servimos nosotros los unos a los otros, nos alentamos, nos amonestamos, nos servimos, nos estimulamos al amor, nos estimulamos a las buenas obras, nos exhortamos mutuamente, etc. Esta dinámica, esta interacción resulta en edificación para los miembros del cuerpo de Cristo. Repito, ya eso lo vimos. Sin embargo, la mutua edificación, esa interacción que resulta en edificación para los hijos del Señor, no es suficiente, sino que el Señor establece, constituye, da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para llevar a cabo, dice el versículo 12, la perfección, el perfeccionamiento de los santos, la edificación de los santos. Debemos puntualizar que en este pasaje, una vez más, la intención no es decir cuáles son todos los, darnos una lista acabada de todos los oficiales de la iglesia. Porque ya mencionamos que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 aparece otra lista. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. O sea que ahí la lista es mayor. De inicio nos dice nuestro texto, recuerde que estamos en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Podemos decir de inicio que en este texto se nos mencionan esos oficiales y se nos dice que fueron constituidos, fueron dados, fueron colocados por Cristo. Estas personas no se hacen ellos mismos, no se establecen ellos mismos. Esta es una designación de parte de Dios, no es una designación personal o propia. Uno de los problemas de los llamados modernamente apóstoles es que ellos no tienen forma, no tienen manera de cómo demostrar
que Cristo los constituyó. Cuando se explica este pasaje, usualmente se dan detalles acerca de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, pero nosotros no vamos a detallar estas designaciones, sino que vamos a enfocarnos en el propósito de ellos para con la iglesia. Algunos de ellos ya cesaron. Los apóstoles no fueron sustituidos por otros apóstoles, sino que ellos cumplieron un propósito junto con los profetas de establecer el fundamento de la iglesia. Los evangelistas, aquellos hermanos itinerantes que iban de lugar en lugar llevando la palabra, ellos tienen su lugar, y los que quedan establecidos de manera permanente en la iglesia son los pastores y maestros. Esto es de una manera breve. Repito, su propósito es la edificación, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso nosotros vamos a ver en segundo lugar el propósito. Vamos a detallar ese propósito. El propósito de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Esto se encuentra en el verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más, hermanos, insistimos en la imposibilidad de que un cristiano pueda seguir la senda del cristianismo, pueda seguir el camino del Señor solo o de una manera individualista. Eso es imposible. Eso puede llamarse de cualquier otra manera, pero no se puede llamar que sea una oveja. Los pastores y maestros en la iglesia tienen el objetivo de ayudar a las personas a vivir vidas santas, a conocer a Dios, a acercarse a Él. Esto a pesar de la fuerza que el mundo ejerce sobre nosotros para despegarnos de Cristo. Hermanos, sí, el mundo procura desligarnos de Cristo, despegarnos de Cristo, pero no es de una manera clara y abierta, sino que de una manera sutil, poco a poco. Pero eso es algo que sucede. El Señor Jesucristo dio a la iglesia con ese propósito, repito, de ayudar a las personas a vivir vidas santas, a acercarse a Él, a tener una comunión viva con el Señor Jesucristo. Dio dones a la iglesia. Él lo dice con estas palabras, a fin de perfeccionar a los santos. El pensamiento del apóstol aquí está centrado en lo que es la iglesia. Todo lo que está tratando Efesios en esta porción es concerniente a la iglesia del Señor. Ese es su pensamiento, ese es su enfoque en el crecimiento que debe experimentar la iglesia como tal. Él bien pudiera hacer mención de que estos hombres, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros, ellos deben hacer una obra evangelística. Ellos deben pensar y tener compasión de los perdidos. Pero el apóstol no se está centrando en ese aspecto de la iglesia. Él se concentra en el pueblo de Dios, en los redimidos. Estos necesitan ser perfeccionados. El apóstol Pablo no está enfocándose en la labor evangelística de la iglesia, sino en ellos, en la necesidad que tienen ellos como iglesia de ser perfeccionados. La versión de las Américas, este versículo 12, lo traduce como ser capacitados. En lugar de perfeccionado, cambia la palabra por capacitados. Diría, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de estos hombres que Dios ha dado a la iglesia. En la iglesia primitiva, los apóstoles establecieron hombres que se ocuparan de muchas otras cosas que había en la iglesia. Y dijeron ellos y nosotros, o sea, los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 4. El perfeccionamiento o capacitación, como traduce la versión de las Américas,
ese perfeccionamiento o capacitación en nuestra vida se lleva a cabo a través de diferentes medios que Dios utiliza. Dios utiliza de una manera amplia diferentes medios, pero la oración de los pastores, el ministerio de la palabra, eso no puede faltar en la vida de ningún cristiano. La oración de los pastores, repito, y el ministerio, o sea, el servir, utilizar la palabra para tratar con tu vida, eso no puede faltar en la vida de ninguna oveja. Amén. Es cierto, Dios para perfeccionarme usa a los hermanos, eso estuvimos viendo la vez pasada y en nuestra introducción. Usa a los hermanos con sus dones. Los unos a los otros nos edificamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, etc. Él usa la palabra, esa que yo leo y aplico a mi vida. La que no aplico a mi vida no hace ningún efecto. Por eso estoy utilizando los dos términos conjuntamente. Él usa la palabra que yo leo y aplico a mi vida. Él usa la oración. Él usa las pruebas por las que estoy atravesando. Él usa el sufrimiento y el dolor. Todos esos elementos, todas esos, podríamos decir, herramientas, Dios la usa en mi favor para formar a Cristo en mí. Eso es cierto, hermano. Todos estos elementos o herramientas, Dios los va a usar en mi vida de una manera individual para mi crecimiento, para mi desarrollo espiritual, para crecer en santidad. Sin embargo, aquí en esta carta a los Efesios, capítulo 4, Él está hablando del perfeccionamiento que yo recibo en el contexto de la iglesia. Como iglesia, la iglesia es el espacio en que los creyentes son preparados, son equipados para la obra del ministerio. En el contexto de la iglesia, los creyentes van siendo capacitados para ser discípulos de Jesús, para convertirse en discípulos cada vez más parecidos a Jesús. Ellos van siendo capacitados para no solamente ser meros espectadores o meros consumidores de la palabra, sino para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Y dónde está eso? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, el Señor está enfocado en lo que sus ovejas están aprendiendo y aplicando. Ese es el enfoque de Dios. Le voy a decir algo. La institución más importante sobre la tierra se llama la iglesia. Ay, pero ¿y los hospitales? Usted sabe las vidas que han salvado los médicos. Sí, eso es verdad, han salvado muchas vidas, pero no han podido llevar una sola alma al cielo. La iglesia procura con el mensaje del Evangelio que los hombres y mujeres estén con Cristo por la eternidad. Y eso ninguna otra institución lo puede hacer. Entonces el Señor está enfocado en qué están aprendiendo y aplicando sus ovejas. No en que sean espectadores, no en que sean oidores olvidadizos, no en que sean consumidores, no que vayan de aquí a allá. Mira que hay una actividad aquí, vamos a esta, después vamos a la otra, como los atenienses, que los atenienses lo que querían era oír algo nuevo. Hechos capítulo 17, versículo 21. Hay personas que participan de todas las actividades, pero lo que buscan es un sabor nuevo en su paladar, oír un nuevo estilo de predicación, una manera diferente de decir las verdades, una verdad tal vez dicha de una manera más interesante, que revela más conocimiento. En fin, todos esos detalles que dan un sabor diferente. Pero el Señor está interesado en lo que estamos aprendiendo y aplicando. Esto es lo que nos convierte en discípulos de Jesús. Por eso Él dio hombres dones para el perfeccionamiento, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. He aquí la razón de existir la iglesia, para los santos,
para los creyentes. Ellos tienen una razón. La razón de la iglesia para con ellos es diferente de para con Dios. Para con los hermanos es la edificación, el perfeccionarlo para la obra del ministerio. Para con Dios, la razón de existir de su iglesia es su gloria. La iglesia existe para glorificar a Dios, para exaltar su grandeza, su misericordia. Allí, o sea, en la iglesia, Dios es glorificado. Él está mostrando en la iglesia la obra de su gracia. Miren lo que Dios ha hecho con hombres que eran escoria, lo último en el mundo. Miren lo que Dios ha hecho, los ha levantado del lodo y los hace caminar en santidad. Eso trae gloria al nombre de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo. En Efesios capítulo 3, versículo 10, vimos que Dios va a exhibir a la iglesia delante de las huestes celestiales, en los lugares celestiales. ¿Cómo la va a exhibir? Como la obra de su gracia. Algo inexplicable. Porque si caímos en Adán, ¿cómo es? Dios no tiene razón, no tiene obligación de restaurarnos, pero Él, por su amor, envió a Jesucristo y nos salva. Y no solamente nos salva, sino que nos lleva caminando cada vez más semejante a la imagen de su Hijo. Está restaurando la imagen de Él en nosotros. Eso es glorioso, hermanos. Para el creyente, de manera personal, repito, estamos viendo la iglesia para con Dios, la iglesia para con el creyente. Para el creyente de manera personal, el propósito de la iglesia es perfeccionarlo, equiparlo para la obra del ministerio. Dios va impartiendo edificación a través de estos hombres que Él ha dado a su iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, tendrá la necesidad de estos hombres. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el Señor en este verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mi hermano, lo que está haciendo Dios nada tiene que ver con entretenernos mientras el tiempo va pasando. No es eso. No nos reunimos cada domingo, cada miércoles para entretenernos en lo que el tiempo va pasando y llega el momento en que el Señor... No. Dios tiene un propósito muy claro con nosotros, una meta muy bien trazada. Cada minuto, cada segundo cuenta. Dios no está dando golpes a tontas y locas. Su meta no es hacernos ricos, no es hacernos prósperos, no es complacer nuestros antojos, no es que vivamos cómodos. Su meta es que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él tiene un modelo y Él está formándonos conforme a ese modelo. Amén. Nunca la iglesia puede perder su visión de cuál es la meta de Dios con nosotros. ¿Para qué nosotros nos reunimos? Así, para glorificar a Dios y con relación a nosotros, estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Continúa diciendo, volvemos al verso 12, téngalo a mano, abra su Biblia, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que es para la obra del ministerio y quiero detenerme unos minutitos ahí. La obra del ministerio, para la cual estamos siendo capacitados, como dice la versión de las Américas. La obra del ministerio para la cual estamos siendo perfeccionados es una obra amplia, es una labor amplia. Dentro del cuerpo de Cristo, vamos a comenzar allí, de adentro hacia afuera, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. La obra del ministerio comienza con la
el desarrollo de los dones de cada uno de nosotros. Ellos, o sea, los santos, usted y yo, nos edificamos mutuamente. Nos animamos mutuamente conforme a lo que nos dice Primera de los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Los santos se enseñan y exhortan los unos a los otros, conforme a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Se estimulan mutuamente al amor y a las buenas obras, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Aún, hermanos, note esto, algo tan sencillo como lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. Saludaos los unos a los otros. Aún eso tan sencillo, en el contexto de la iglesia, el Espíritu Santo lo usa para fortalecer la fe. El Espíritu Santo lo usa para motivar el amor entre los hermanos y provocar una cercanía de la unidad. O sea, une más a los miembros, a las piedras vivas que componen la iglesia. ¿Ve usted lo importante que es aún su saludo en la iglesia? Usted juega un papel importante en la iglesia como creyente. Cada una de sus acciones, Dios las utiliza para edificar a su iglesia. Incluso, voy a ir un poquito más lejos. El solo hecho de usted estar aquí en la congregación, usted cristiano, estar en la congregación de los santos, eso es un estímulo para los demás. Esa es una motivación para los demás. Del mismo modo, la ausencia de usted en la reunión de los santos es algo que constituye un desaliento para los demás. Es que nunca las acciones suyas son desapercibidas. Usted alienta o desalienta. Si usted está, su presencia alienta. Si usted se ausenta, su ausencia desalienta. Hemos mencionado 7 acciones con su cita bíblica: edificación, ánimo, enseñanza, exhortación a las buenas obras, saludarse. Son acciones o actividades que resumen la obra del ministerio dentro, en el contexto interno de la iglesia. Esa es la obra del ministerio para la cual estamos siendo equipados, repito, dentro de la iglesia. Haciendo estas 7 cosas, ponemos en operación nuestros dones y así contribuimos a la unidad, así contribuimos a la edificación de la iglesia. Pero hay otro elemento, hay otro contexto. Hay un ámbito externo, porque nosotros no vivimos aquí dentro, ¿verdad? Sino que nosotros venimos un momento acá. Nosotros socializamos, nosotros celebramos ágapes, celebramos actividades a donde participamos y compartimos y estamos unidos, y es ahí en esas actividades, en esos ágapes, en esas reuniones, en esos cultos, es donde nosotros vamos a desarrollar esos dones que Dios nos ha puesto. Pero repito, hay otro ámbito, es el ámbito externo, o sea, fuera de la iglesia. La obra del ministerio también se desarrolla allí. La obra del ministerio para el creyente se lleva a cabo cuando estos creyentes se conectan con la gente que les rodea, o sea, en sus casas, con sus familiares. Cuando usted toma la escritura y le enseña a sus hijos la palabra de Dios en la calle, en el lugar de su trabajo, en la escuela donde usted está estudiando, en las universidades, etcétera, en todo su día a día. En el contacto con la gente, el creyente lleva a cabo la obra del ministerio. ¿Cómo? Compartiendo el evangelio, dando testimonio con su vida, que es lo que la Escritura en otros lugares llama ser luz en las tinieblas. Mateo capítulo 5, versículo 16. El creyente en todo tiempo es creyente. El creyente en todo momento está haciendo la obra del ministerio porque está haciendo luz. Fuera del contexto de la iglesia, o sea, cuando salimos de aquí, Dios
nos coloca, nos lleva a un lugar. Fuera del contexto de la iglesia, nosotros pertenecemos a una familia sanguínea, tenemos hermanos, primos, tíos, etc. Fuera del contexto de la iglesia, vivimos en un sector, en una comunidad, trabajamos en un lugar, etc. Tengamos en cuenta entonces, el lugar en el que estamos, no lo escogimos nosotros, sino que Dios lo escogió para colocarnos ahí, para que nosotros demos testimonio. Allí hay un faro de luz, dice el Señor, que Él no enciende una luz y la mete debajo de la mesa, ¿verdad? Sino que la pone en un lugar para que alumbre. Está hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras. Dios nos coloca allí para que llevemos testimonio, es decir, para que llevemos a cabo la obra del ministerio. Hermanos, esto fue en resumen lo que José le explicó a sus hermanos. José al final del libro de Génesis le dice: mire, ustedes no fueron los que me mandaron para acá, para Egipto, parafraseándolo. Dios me trajo aquí para esto. A donde nosotros estamos, Dios nos ha colocado allí para que nosotros hagamos la obra del ministerio ahí. Eso es fuera del contexto de la iglesia. Esto fue también lo que el Señor le dijo al nosotros casi siempre decimos al endemoniado gadareno, pero es el ex endemoniado gadareno. Él quería estar con Jesús. Ay, qué bueno, rodeado de 12 apóstoles ahí y de Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. En otras palabras, ve y haz la obra del ministerio. ¿Dónde? Entre los tuyos. Un tercer ejemplo, pero de una manera negativa. Uno de los errores de la iglesia en Jerusalén fue que ellos quisieron permanecer a la sombra de los apóstoles. ¡Ay, pero qué bonito! Una iglesia con alrededor de 10,000 personas. Una iglesia con 12 apóstoles allí enseñándole. Y qué bueno salir de la casa a escuchar la palabra y aprender todas estas cosas que están enseñando los apóstoles. No, el Señor no lo había vislumbrado de esa manera. Les envió persecución, dice Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 4. Y hermano, esto no fue un juego, allí murieron hermanos. En esa disciplina algunos perecieron. El caso es que ellos salieron de allí y por doquier iban predicando el evangelio. La iglesia se quedó vacía. Solamente dice la escritura que quedaron los apóstoles, porque ellos no entendían que hay una obra del ministerio que es afuera. Vamos a ir a leer a Hechos capítulo 8, porque a veces referimos la historia y nuestras mentes no recuerdan esos episodios. Hechos capítulo 8, 2 versículos, el 1 y el 4. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Una iglesia que era de casi 10,000, quedaron 12, a comenzar de cero otra vez. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora comprendieron que no era quedarse allí escuchando tan solamente y aprendiendo supuestamente, sino que hay una obra del ministerio que hay que hacer. Somos equipados para realizar esa obra. Y ellos no habían comprendido. Así, con la disciplina del Señor lo comprendieron.
tuvieron que empezar, repito de nuevo, pero no solo ellos, sino que todas las iglesias, toda iglesia debe comprender que hay una obra del ministerio que debemos hacer tanto dentro como fuera de la iglesia. El creyente no es un ser inactivo. El creyente, Dios, desde que él creyó, le capacitó para hacer la obra del ministerio. ¿Y qué hacen los hombres que Dios ha dado? Perfeccionan, capacitan a esas personas para que hagan esa obra del ministerio que Dios le ha asignado. La obra del ministerio no solamente aparece aquí en Efesios 4, aparece en otros lugares, pero con otro nombre, pero es lo mismo. En otros lugares, por ejemplo, se nos exhorta a llevarla a cabo, a ocuparnos. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Dice el capítulo 15, el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Esa es la obra del ministerio. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo con otras palabras. Esa es la obra del ministerio. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice el versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando dice ministra a los demás, es la misma obra del ministerio de la cual nosotros estamos hablando. No importa que el Señor en un lugar se refiera a esto con un nombre y aquí se refiera con otro. Mi hermano, Dios te ha dado dones, Dios te ha colocado hombres para que perfeccionen en ti, te capaciten a ti, pero es con un propósito, es que tú hagas la obra del ministerio. Esa es la realidad, tanto dentro con tus hermanos como fuera con las personas que no conocen a Cristo. Hay una labor amplia. No hay lugar para la pereza, no hay lugar para la inactividad, no hay lugar para la neutralidad. Todos nosotros tenemos ese deber sobre nosotros. Dos cosas vamos a agregar aquí acerca de esa obra del ministerio. Dos cosas diremos. Primero, en la obra del ministerio se crece, como leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. La persona crece en ella, se involucra más, o sea, deja de estar inactivo, comprende que tiene dones, lo usa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia realiza la labor, comenzando desde el seno familiar, con sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, su familia, sus vecinos, su compañero de estudio. Con todos ellos, Él anuncia las virtudes de aquel que nos llamó. Con todos aquellos, Él proclama las virtudes de Cristo. Con todos aquellos, Él da a conocer lo que Él está conociendo aquí. Él está siendo capacitado, Él está recibiendo aquí para hacer la obra del ministerio. Entonces, diremos, en la obra del ministerio uno crece, uno se desarrolla, uno se involucra en estas áreas.
tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y lo segundo que voy a agregar es que corregir la creencia de que los creyentes son meros espectadores y yo soy fiel al Señor si yo estoy en todas las actividades. Eso es un error. Aunque ya con lo que hemos dicho, espero que haya quedado corregido, pero si hay que puntualizar de una manera directa, lo hacemos para que no deje lugar la duda de que yo no fui llamado a quedarme haciendo absolutamente nada. Para que no quede ninguna duda de que yo necesito una designación especial para yo hacer la obra del ministerio, no. Entonces, nuestro texto, el versículo 12, que nosotros ya hemos leído, Efesios capítulo 4, nos habla de que esos pastores y maestros equipan, perfeccionan, capacitan a los santos para esta obra. En la iglesia el creyente recibe esa capacitación y así él puede llevar a cabo la labor, la obra y glorificar al Señor. Veamos entonces en tercer y último lugar el propósito final de Dios con nosotros. Dios tiene usamos la palabra la vez pasada, ambiciosa meta con nosotros. Sí, con personas que fueron sacadas del lodo, con personas que estaban en lo último, detrás de las ovejas. Versículo 13, estamos en Efesios capítulo 4, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el Señor dice cuál es el propósito final de nosotros. Él estableció la iglesia. Él te está salvando continuamente, sea aquí, sea allá, pero Dios no cesa de hacerlo. Él salva e inserta a la persona en un rebaño, en una iglesia, y en ese rebaño la persona está siendo capacitada para llevar a cabo la obra del ministerio. Pero aún más, Dios tiene una meta y Él la describe de tres maneras o en tres elementos. Dice el verso que acabamos de leer, el versículo 13, la unidad de la fe, esa es su meta, para que hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Para eso Él dio hombres dones, para que trabajen con usted, para que lleguemos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Número 2, el conocimiento del Hijo de Dios. Y número 3, al hombre perfecto o completo. No es que aquí aparece una meta diferente a lo que nosotros vimos en los estudios bíblicos de los miércoles en Filipenses. Recuerda que nosotros vimos cuál era la meta de Pablo. Es lo mismo, a veces nos pueden cambiar las palabras, pero el sentido es lo mismo. Si usted nota, se dará cuenta que hay variedad de términos, no solo en esto, sino en otros asuntos de la Biblia, pero lo importante es el sentido. El apóstol nos presenta que esta es la meta de Dios y Él ha establecido, constituido estos hombres para perfeccionar a los santos, y es hasta que nosotros lleguemos a esos tres elementos: unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro. Y es interesante que uniendo el versículo 13 con el versículo 14 vemos como que Pablo habla de los dos extremos en la vida cristiana.
Repito, unidad de la fe, del conocimiento de Dios, un varón perfecto, ese es el tope más alto, y el tope más bajo, para que niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es como tomarlo desde el lugar más bajo, desde un niño fluctuante que es engañado con facilidad, es llevado de aquí para allá a un varón perfecto, a un varón maduro. Ahí están los dos extremos. La meta de Dios está aquí arriba y nosotros venimos desde abajo acercándonos a esa meta. Estos son, repito, las dos tapas. Este es el niño fluctuante está en su etapa inicial, el estado en que se encuentra un recién convertido en sus inicios, un neófito. Ese es un estado donde el Señor manifiesta que no quiere que se prolongue demasiado nuestra vida, porque es un estado delicado, un estado de peligro. Es como nosotros en nuestra familia. ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos que cuidar a los niños, tenemos que estar pendiente a los niños, tenemos que vigilar hasta cómo caminan, hacia dónde van, y en el momentito que nos descuidamos, algo hacen que ponen en riesgo su propia integridad. Así es en el mundo espiritual. La niñez espiritual no es un estado que debe prolongarse. ¿Y qué hace Dios para eso? Bueno, establece a estos hombres dones, inserta a esos cristianos en una iglesia para que con los dones, la administración de los dones los unos a los otros y el trabajo de perfeccionamiento hecho por los líderes de la iglesia, la persona pueda ir edificándose y abandonando ese estado de niñez espiritual. Entonces, esos son los dos extremos, del más elevado al más ínfimo. El deseo de Dios para con su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Repito, aquí está hablando como iglesia. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ya nosotros al inicio dijimos que el propósito de Dios no es que nosotros vivamos cómodos ni seamos prósperos. El propósito de Dios con nosotros es hacernos semejantes a su Hijo. El propósito de Dios con nosotros, con las pruebas, con el dolor, con el sufrimiento, no es vernos gritar, por decirlo así, sino que es usar todas esas herramientas para nuestro perfeccionamiento, para hacernos semejantes a su Hijo. Él está interesado en formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Dios está, perdone la palabra, claro en eso. Él no está confundido en ese particular. Él le llama un varón perfecto, o sea, una persona, un varón maduro, un varón que no va a alcanzar aquí el ideal de ser como Cristo, pero extendiéndose hacia lo que está delante y olvidando hacia lo que queda atrás, prosigue al blanco como el apóstol Pablo. Ese varón perfecto, ese varón desarrollado, ese varón maduro, ese varón que ha desarrollado discernimiento entre el bien y el mal, ese varón que está enfocado en glorificar a Dios, en fin, un creyente que refleja en su vida las virtudes de Cristo, un creyente que va dejando las características del yo y va apropiándose de las virtudes de Cristo. Es cierto que por causa de nuestro pecado no podemos alcanzar de una forma plena, de una manera perfecta en esta vida, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es verdad. Pero sí debemos y podemos alcanzar un grado de madurez que agrade y glorifique al Señor. Que no nos estemos haciendo la ilustración del niño, caminando y cayendo. En el argot cristiano es caer en pecado
mientras el niño va caminando más firme, se cae menos, se golpea menos, el papá tiene que estar menos pendiente y se va agradando de que va creciendo, va desarrollando. Nosotros cuando vemos a un niño crecer y ser más fortalecido, nos sonreímos y con agrado le decimos, está creciendo el niño. Así ese creyente va agradando al Señor porque ya va caminando con más firmeza, con mayor seguridad, no va desviándose fácilmente del camino, no va cayendo, sino que va haciendo la voluntad de Dios en su vida. Entonces, ese es el propósito de Dios. No vamos a alcanzar la perfección, pero sí un grado a donde nuestras vidas agradan y glorifican al Señor. Sí un grado donde Dios está aprobando que estamos caminando como Él nos ha pedido que caminemos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Pablo no había terminado. El ejemplo más maduro que tenemos es el ejemplo de Pablo. Los detalles de la vida de un apóstol que más tenemos son los detalles de la vida de Pablo. Sin embargo, él dice, no lo he alcanzado, pero prosigo la meta. Para Pablo eso era un premio, ser como Cristo. Él lo anhelaba. Lo que Pablo comunica es que hay un esfuerzo de parte del cristiano en dependencia del Espíritu Santo. Se recuerde, sin el Espíritu Santo no se puede avanzar un paso. Es un esfuerzo en dependencia del Espíritu Santo. Lo normal en el creyente es que una vez que haya experimentado ese conocimiento de Cristo y ande con Él, lo normal es que haya un anhelo por ser como Cristo, que haya un deseo de comunión con Cristo, que haya un deseo de ser como Él. Mi hermano, si eso no está, hay un problema que hay que resolver. Eso es lo normal, que haya este anhelo. Y eso es lo que hace que nosotros querramos ir pareciéndonos más y más al Señor Jesucristo. En conclusión, como se enfatiza en el verso 16, que es nuestro último verso, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo no se ha referido al crecimiento numérico de la iglesia, que espero que lo hayamos notado, sino que se ha concentrado en las personas que Él ha redimido. No se refiere a la salvación de los perdidos aquí, sino que se enfoca en el crecimiento espiritual de cada creyente, en el crecimiento colectivo como iglesia. La iglesia espiritualmente, cuando va creciendo, mientras se encuentra en ese ambiente de unidad y amor, donde cada miembro está llevando a cabo o operando, ejecutando sus dones y se nutre de la labor de aquellos que Él constituyó en la iglesia, va perfeccionándose. Esa es la realidad. De ahí viene la pregunta. Mi hermano, ¿estás ocupado en la obra del ministerio, tanto dentro como fuera de la iglesia? Voy a decir esto, como abundando un poquitito lo que dije anteriormente. Dios no está trabajando a tontas y locas. Las reuniones de la iglesia están muy lejos de ser un momento de entretenimiento o de show o de espectáculo. Dios está ocupado en que su iglesia sea perfeccionada, equipada para la obra del ministerio. La pregunta es, ¿estás ocupado en esa obra? Tanto dentro, o sea, los unos a los otros con tus hermanos, como fuera, en el contexto donde te ha colocado Dios.
Es una pregunta de reflexión. No he venido a entretenerte. El Señor no me ha llamado a eso. Y si tratara, sería un entretenimiento muy pobre, ¿verdad? Cualquier otra cosa, un celular entretiene más que yo. El punto es si tú estás ocupado en hacer la obra del ministerio que Dios te encargó. Él te dio dones para que tú lo uses aquí dentro de la iglesia. Él te dio dones para que tú afuera, en el contexto que Él te ha colocado, tú lo lleves a cabo. ¿Lo estás tú haciendo? Si lo estás haciendo, gloria a Dios, porque Él está siendo agradado, porque ese es su propósito. Si no lo estás haciendo, no salgas de aquí como quien perdió el tiempo. No salgas de aquí como quien duró un ratito sentado ahí a ver qué pasaba, a ver si Dios me da. No. Sal de aquí para examinar tu vida y someterte a la voluntad de Dios, agradar a Dios con tu vida, hacer lo que Él manda, hacerlo aquello para lo cual Él te salvó, aquello para lo cual Él te está capacitando en la iglesia, para hacer la obra del ministerio. Mi amigo, quiero decirte esto y con esto concluyo. Mi amigo, procura ser parte de este grupo de personas. Este grupo de personas lleva el nombre de pueblo de Dios, su iglesia. Mientras la iglesia procura que tú estés, mientras la iglesia procura que tú estés cerca de Dios, mientras la iglesia procura que tú seas salvo, el mundo trata de alejarte de Él. Así como la iglesia no está perdiendo el tiempo, Dios tiene un propósito claro, así el mundo tiene un propósito claro contigo. Y Satanás no está perdiendo el tiempo tampoco. Créeme que cada brecha que Satanás puede encontrar, Él la va a aprovechar. ¿Para qué? Para despegarte de Dios lo más que Él pueda. Tú dices, no, pero que yo soy un hombre de trabajo. Sí, ocúpate en trabajo. Vamos a ver cuando pasa el tiempo. El trabajo no te puede llevar al cielo, el trabajo te lo dio Dios, pero primero va Él. Mi amigo, procura ser parte de este grupo. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, es el grupo de las personas que Él ha perdonado, lavado. Y es verdad que tenemos un deber de hacer la obra de Dios, pero es verdad que hay una realidad y es que estaremos con Él por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Amante Señor y Padre nuestro, no importa tanto el cómo digamos las verdades, sino que tú apliques esas verdades al corazón. Señor, el premio será ver hombres y mujeres ocupados en tu obra. El premio será que hombres y mujeres de esta iglesia anden agradándote y glorificándote, Señor. No buscamos gloria personal, sino exaltarte a ti. Haz la obra, oh Dios. Convence de pecado aquellos que se creen estar cerca y están lejos, aquellos que no se han unido a ti, aquellos que no han venido a ti a ser lavados en su pecado. Oh Dios, convéncelos, tráelos en arrepentimiento, sabiendo que el tiempo es corto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.